El día que Seo Jingu entró por primera vez al aula de tercero B, todo parecía moverse más lento. Tenía esa presencia que hacía que los ojos se volvieran solos, como si algo en su forma de caminar dijera «confía en mí». Camisa perfectamente planchada, sonrisa serena, una voz que no necesitaba alzar el volumen para ser escuchada. La profesora lo presentó con una sonrisa amable. Clase, el Seo Jingu, estudiante transferido. Viene de Seúl. Espero que lo reciban con respeto. Un par de murmullos, algunas miradas curiosas, y luego, silencio. Él se inclinó cortésmente. Mucho gusto. Y fue entonces cuando la vio. Angia, la única que no lo estaba mirando. Estaba con los ojos fijos en su cuaderno, anotando algo que la profesora no había dicho. Pero Jingu notó que sus dedos temblaban apenas al escribir, que su postura era tensa, y que su respiración era más profunda de lo necesario. Y por alguna razón, eso lo hizo sonreír. La profesora asignó los nuevos grupos para el proyecto semestral de literatura coreana. A Gia le tocó con él. Ella apenas levantó la vista. ¿Está bien para ti trabajar en la biblioteca después de clases? Claro. ¿Qué día te conviene? Todos. Trabajo mejor cuando no estoy en casa. Él la observó un segundo. No preguntó nada. Solo asintió. Y así comenzó todo. La primera sesión fue silenciosa. Gia hablaba lo justo. Jingu también. Pero había algo, cómodo, como si el silencio entre ellos no pesara. Ella subrayaba frases. Él leía en voz baja. Y cuando sus manos se tocaron al tomar el mismo marcador, Gia se apartó de inmediato. Perdón, no fue nada. Pero él se quedó viéndola un segundo más, como si intentara memorizar la forma exacta en que ella bajaba la mirada. Con el paso de los días, el proyecto se volvió excusa. Seguían quedando en la biblioteca, pero hablaban menos de trabajo y más del mundo, de libros, de música, de cómo ambos odiaban la presión de tener que parecer fuertes todo el tiempo. Un viernes, ella llegó más tarde de lo habitual. Traía la chaqueta del uniforme desabotonada y la mirada perdida. Jingu no preguntó. Solo sacó de su mochila una lata de jugo. Ella la tomó sin decir nada. La abrió y suspiró. Mi mamá tuvo que cerrar el restaurante hoy. La deuda del préstamo subió otra vez. Jingu bajó la mirada. Luego, con tono suave, dijo, no tienes que contármelo si no quieres. Ella negó. Está bien. A veces cansa fingir que todo está bien. Tú pareces alguien que escucha sin juzgar. Él sonrió. Pero por dentro, algo se apretó. Porque ese día, como en todos los anteriores, había escrito un nombre falso en su hoja de asistencia. No era Jingu Park, como decía la lista. Era Seo Jingu, hijo de Seo Jungwan, el nombre que llevaba evitando decir desde que había llegado. Esa noche, Gia le envió un mensaje. Gracias por no hablar mucho. A veces el silencio es más amable que las palabras. Él tardó en responder, pero finalmente escribió. Si el silencio te hace sentir en casa, entonces te lo regalo. Ella no supo qué responder, pero se quedó leyendo ese mensaje por horas. Unas semanas después, mientras salían de la biblioteca bajo una lluvia suave, él se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Ella intentó devolvérsela. No quiero que te enfermes. Ya me curé de cosas peores, dijo él, sonriendo con tristeza. Y entonces ella lo miró por primera vez sin barreras. A veces me siento tan rota que no sé si alguien querría quedarse. Yo me quedaría, dijo él, sin pensarlo. Ella tragó saliva. No dijo nada, pero ese fue el momento, el instante exacto en que empezó a enamorarse. Poco a poco, sus encuentros se volvieron rutina. Se esperaban a la salida, se mandaban fotos de libros, se reían de los errores en los subtítulos de los dramas, y empezaron a hablar de todo menos de lo importante, porque ambos tenían una parte que querían esconder. Ella, el miedo a volver a confiar. Él, un apellido que cargaba como una maleta llena de culpa ajena. Un jueves, él la esperó frente a su casa. Ella salió con uniforme y expresión agotada. Mi mamá tuvo una recaída, pero no quiso ir al hospital. La deuda sigue creciendo. A veces siento que toda mi vida se volvió una factura que no puedo pagar. Jingu no dijo nada. Solo extendió la mano. Ella la tomó.
y caminaron en silencio. A la mañana siguiente, en la sala de profesores, Gia fue a entregar un documento. El encargado administrativo no estaba. Solo había una hoja con las listas de asistencia del mes. Ella la hojeó distraída, hasta que algo la detuvo. Seo Jingu, el apellido. Seo. Sus ojos se abrieron como si hubieran leído fuego. Volvió a mirar. No podía ser, pero lo era. Seo Jingu, hijo de Seo Jungwan, el hombre que había hundido a su padre en una traición empresarial, el mismo que había vaciado las cuentas de la familia, el mismo que provocó la bancarrota, la depresión, el divorcio, las noches sin comida y los años de vergüenza. Su apellido, su nombre, él. Esa tarde, lo citó frente al edificio abandonado donde solían reunirse para estudiar en secreto. Llegó con paso nervioso, pero con una sonrisa en los labios. ¿Todo bien? Ella no respondió. Solo le extendió el teléfono. En la pantalla, un artículo viejo, foto de su padre, y su nombre completo. Él se congeló. Ella habló por primera vez con frialdad. Llevas el nombre que destruyó mi hogar. Él bajó la mirada. No quise ocultártelo por cobardía. Solo, no quería que eso se interpusiera entre nosotros. ¿Y qué creías que pasaría? ¿Que nunca lo descubriría? No eres como los demás, Gia. Quise creer que podría ser yo, sin que eso me definiera. Ella lo miró con los ojos llenos de agua. ¿Y tú crees que yo sí puedo ser yo, después de todo lo que tu familia me quitó? Silencio. Ella dio un paso atrás. No puedo seguir viéndote. No quiero recordar todo cada vez que escucho tu nombre. Y se fue, sin voltear. Él se quedó ahí, con la lluvia empezando a caer otra vez. Pero esta vez, no se quitó la chaqueta, porque sabía que el frío ahora venía desde dentro. Angia no regresó a la biblioteca. No pasó por los pasillos donde solía encontrarse con él. Cambió su ruta, sus horarios, su expresión. Volvió a ser esa chica que solo hablaba con los profesores, que resolvía todo sola, que caminaba con la espalda recta pero los ojos rotos. El único lugar donde permitía que su dolor respirara era su diario. Yo no lo odiaba. No todavía. Odiaba lo que me hizo sentir. Odiaba haberme sentido segura. Odiaba haber olvidado que en mi mundo nada dura. Mientras tanto, Seo Jingu intentaba no desaparecer. Pero era difícil. Ahora cada paso se sentía observado. Los amigos con los que había comenzado a hablar dejaban de saludar. Algunos cuchicheaban. La noticia se filtró. Y no por Gia, sino porque alguien lo escuchó decir su apellido completo al registrarse en la biblioteca. Y bastó eso para que el pasado de su padre regresara como un fantasma violento. Ese es el hijo del tipo que estafó a media ciudad. Dicen que su familia vive como si nada hubiera pasado. ¿Y qué hace aquí, como si no debiera disculparse por existir? No lo decían en voz alta, pero lo pensaban con fuerza. Y Jingu lo sentía. Un lunes, mientras caminaba por el pasillo central, una hoja voló de un casillero abierto y cayó a sus pies. La levantó. Era una copia vieja de un diario escolar. En ella, una nota editorial de hace años sobre el escándalo financiero de Seo Jungwan. Alguien la había colocado ahí a propósito. Debajo, escrito con marcador: hijo de ladrón, ladrón también. Jingu no reaccionó. Solo la arrugó en silencio y siguió caminando. Pero al pasar frente al salón de tercero B, la vio. Agia, con la cabeza baja, tomando apuntes, como sin nada, y algo en él se quebró. Esa tarde, fue con la profesora de literatura. Pidió permiso para publicar un ensayo en el boletín escolar. Ella dudó. ¿Es algo que necesitas hacer por ti o contra alguien? Por mí, respondió él. Porque ya no quiero esconderme más. Mientras tanto, Gia creía que el tiempo curaría todo, pero no lo hacía. Cada vez que pasaba junto al salón de música, lo recordaba tarareando suavemente. Cada vez que tomaba jugo de uva, pensaba en él extendiéndole una lata sin decir nada. Y cada vez que abría su cuaderno, leía frases que le dijo como si las hubiera escrito en su piel. No soy el pasado. Quiero ser lo que viene después. Pero ella no sabía si podía. No sabía si quería. Una tarde, Minka YU, un compañero de su clase, se acercó con una hoja doblada. Esto lo publicaron hoy. Lo escribió Seo Jingu.
Ella dudó. No quería leerlo, pero algo en la forma en que lo había doblado le hizo sentir que valía la pena. Esperó hasta estar sola. Abrió la hoja. Era un ensayo, titulado La culpa no se hereda, pero el silencio sí duele. Lo leyó una vez, y luego otra. Cada frase era un espejo. Asterisco, nací con un apellido que no pedí, y aún así, lo cargo. Me oculté, mentí, fingí, porque creí que si nadie sabía quién era, tal vez podría ser alguien más. Pero no se puede ser honesto con los demás cuando no eres honesto contigo. No busco perdón, solo la oportunidad de no ser juzgado por lo que no hice. Quiero aprender a vivir con lo que mi nombre significa, sin que eso defina mi valor. Y si alguna vez hería a alguien con mi silencio, lo lamento. Pero estoy aquí, y no quiero seguir huyendo. Asterisco. Gia dejó caer la hoja sobre el pupitre. Sintió que el pecho se le apretaba, porque esas palabras no eran un reclamo, eran una confesión, y una disculpa que ella no había pedido, pero que necesitaba. Esa noche volvió a leerlo en su cuarto, y luego escribió en su diario: No sé si lo amo, pero sé que lo extraño, y tal vez eso es más honesto que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, lo buscó, pero no lo encontró en la biblioteca, ni en el salón de música, ni en la cafetería. Fue entonces cuando pensó en el lugar donde solían estudiar juntos, el edificio abandonado. Subió las escaleras viejas. Sintió como cada paso era una mezcla de miedo, vergüenza y esperanza. Y al llegar, ahí estaba, sentado en el suelo, con un cuaderno en las manos. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron. No dijeron nada al principio, solo se miraron. Y entonces, ella habló. Leí tu ensayo. Él tragó saliva. No esperaba que lo hicieras. Yo tampoco esperaba que me doliera tanto. Silencio. Ella se acercó. Se sentó frente a él. No tienes que cargar con lo que hizo tu papá. Pero yo tampoco sabía cómo cargar con lo que me hizo el mío después de él. Lo entiendo. Y eso es lo que me duele. Que sí me entiendas. Que sí seas bueno. Que no seas lo que temía. Jingu bajó la mirada. Puedo irme, si eso te hace bien. No, no quiero que te vayas. Quiero que dejes de esconderte. ¿Y tú? Yo. Quiero dejar de tenerle miedo a todo. Lentamente, ella sacó algo de su mochila. La hoja del ensayo, ahora doblada en forma de carta. ¿Sabes qué pensé cuando la terminé? Él negó. Ella respiró hondo. Que tú no eras el pasado. Eras lo que me queda para seguir adelante. Y lo abrazó. Sin aviso, sin condiciones. Él tembló, pero no se alejó. Solo la sostuvo, como si ese abrazo fuera lo único que realmente necesitaba para empezar de nuevo. Los días que siguieron a ese abrazo fueron distintos. No porque todo se resolviera, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, ambos decidieron enfrentarlo juntos. Gia y Jingu no se apresuraron en volver a ser lo que eran. Se encontraban en silencio, se sentaban uno junto al otro sin necesidad de decir mucho, pero sus miradas decían todo. Un miércoles después de clases, mientras todos se iban, Gia se quedó en el salón de literatura leyendo en su lugar de siempre. Jingu entró con pasos suaves y dejó una hoja en su pupitre sin decir nada. Ella levantó la vista. Él solo sonrió y se fue. Era una carta. No te escribo para convencerte. Tampoco para pedir perdón por algo que no hice. Solo quiero que sepas que tú me hiciste querer quedarme. Y eso, Gia, no lo olvidaré nunca. Ella leyó la carta 2 veces. Y después de la tercera, sacó una hoja de su cuaderno. Escribió: Ninguna deuda puede quitarme lo que me diste. Paz. Empezaron a hablar de nuevo, poco a poco, a compartir bocadillos en la biblioteca, a caminar bajo la sombra de los árboles del patio trasero. Él volvía a traerle jugo de uva. Ella volvía a reír con él, aunque fuera bajito, pero entre ellos siempre había una pausa, como si el dolor compartido aún necesitara respirar. Un día, la madre de Gia la encontró mirando una foto vieja de su papá. La chica no dijo nada, solo pasó el dedo por el marco. ¿Todavía lo extrañas?, preguntó la madre con suavidad. No sé si lo extraño a él, o a la versión de mí que existía antes de que todo se rompiera.
La madre la abrazó, tal vez ambos. Y entonces, sin planearlo, Hia le preguntó, ¿sabías que Seo Jingu es el hijo de ese hombre? La mujer se tensó, pero luego, lentamente, asintió. Lo supe cuando él vino al restaurante. Vi sus ojos. Era igual a su padre. ¿Y no dijiste nada? Vi cómo te miraba. Y entendí que a veces el destino se equivoca, pero el corazón no. Hia no respondió. Pero ese día, algo dentro de ella se ablandó. En la escuela, el ensayo de Jingu seguía colgado en el tablón de anuncios. La directora había decidido dejarlo como parte del boletín oficial, con una frase impresa en grande. La culpa no se hereda, pero el silencio sí duele. Algunos estudiantes lo miraban de reojo, otros ya no hablaban de él. Y sin embargo, algo había cambiado. Nadie volvió a dejar hojas en sus casilleros. Nadie murmuró su apellido al pasar. Como si, poco a poco, se dieran cuenta de que el dolor no es hereditario, y que él, más que nadie, estaba intentando sanar. Una tarde, Hia entró a la sala de música. Jingu estaba sentado al piano, tocando una melodía simple. Ella se acercó y dejó una libreta sobre las teclas. ¿Qué es esto? Mis cartas, las que nunca envié, las que le escribí a mi padre después de que se fue. Él la miró, sorprendido. ¿Quieres que las lea? Quiero que compongas algo con ellas. Tal vez si las volvemos canción, duelan menos. Jingu asintió. Lo haré, una por una, como si fueran nuestras cicatrices cantando. Durante días, trabajaron en secreto. Jingu componía con los textos de Hia. Ella lo ayudaba a elegir frases. Él ajustaba melodías. Ella corregía los silencios. Y nació una canción. La llamaron Lo que no pudieron quitarnos. El día de la presentación de talentos llegó. Ambos anotaron sin decirle a nadie más. El auditorio se llenó. La mayoría no esperaba nada distinto. Canciones comunes, coreografías, monólogos. Pero cuando Hia y Jingu subieron juntos al escenario, el ambiente cambió. Ella llevaba una camisa blanca y un pantalón negro. Él, su uniforme ajustado, con el cabello ligeramente despeinado. Se sentaron frente al piano. Ella a un lado, él frente a las teclas, y empezó a tocar. La letra hablaba de cosas que todos conocían, pero pocos se atrevían a decir. Cuando el mundo se cae, te queda la voz. Cuando todo se rompe, te queda el valor. Y aunque el apellido pese, aunque la historia duela, todavía queda algo nuestro. La decisión de no rendirse. El público escuchaba en silencio. Cuando la canción terminó, no hubo aplausos de inmediato. Solo un silencio tan profundo que parecía contener años de emociones contenidas. Y entonces, alguien aplaudió. Y otro. Y otro. Hasta que el auditorio completo estalló en aplausos sinceros. Esa noche, Hia caminó junto a Jingu por el pasillo vacío. Gracias, le dijo. ¿Por qué? Por quedarte. Por no huir. Por ayudarme a recordar que yo también tengo algo que ofrecer. Jingu la tomó de la mano. Y tú, gracias por darme un lugar en tu vida, aunque no lo mereciera al principio. Ella lo miró, y sin pensarlo más, lo besó. Fue corto, pero tenía todo lo que habían callado durante meses. Cuando se separaron, ella sonrió. No somos el pasado, somos lo que queda, y eso también vale. El lunes siguiente al festival, Hia llegó a la escuela con una sensación distinta, no de felicidad, sino de paz. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que todo podía colapsar en cualquier momento. Y eso, en su vida, era un lujo. Al cruzar el pasillo, varias personas la saludaron, algunas con sonrisas tímidas, otras con respeto, pero ella no se dejó confundir. No quería admiración, solo normalidad. En clase, la profesora de literatura los felicitó por su presentación. Fue valiente y honesta, y lo que más me gustó es que no intentaron verse perfectos. Hia bajó la mirada. Jingu solo asintió, pero ambos supieron lo que esa frase significaba para ellos. En la cafetería, un grupo de alumnos les pidió subir la canción a la red escolar. Quisiéramos que otros también la escuchen. Hay gente que necesita saber que no está sola. Ustedes dijeron lo que muchos sentimos. Al principio, Hia dudó.
Pero Jingu tomó su mano debajo de la mesa. Y eso bastó. Está bien, dijo ella. Pero quiero que en la publicación diga, escrito desde lo que nos dolió, pero cantado desde lo que aún nos queda. Esa misma tarde, cuando Gia regresó a casa, su madre la esperaba con una caja sobre la mesa. ¿Qué es esto? Lo que quedó del restaurante. Fotos viejas, cartas, recibos y algo que tu papá dejó antes de irse. Gia la miró con cuidado. ¿Por qué ahora? Porque creo que ya no le tienes miedo al pasado. Y eso, hija, es lo más valiente que he visto. Esa noche, en su cuarto, Gia abrió la caja. Entre papeles y documentos arrugados, encontró una carta dirigida a ella. Gia, tal vez no lo entiendas hoy. Tal vez nunca lo hagas. Pero todo lo que hice fue desde mi miedo, no desde mi maldad. Fallé, y sé que eso te marcó. Solo espero que algún día, si alguien te ofrece algo bueno, no lo rechaces por miedo a repetir lo que yo destruí. Gia cerró los ojos. No lloró, solo se quedó en silencio, y pensó en Jingu, en su sonrisa, en su música, en todo lo que le intentaba cargar solo. Y entonces supo que era momento de dejar de tenerle miedo a lo que no podía controlar. Al día siguiente, Jingu la esperó en la entrada. Le traía jugo de uva, pero ella no lo tomó. Hoy no quiero que me cuides. Hoy quiero cuidarte yo. Él parpadeó. Ella le quitó el jugo y se lo dio a él. Estás cargando muchas cosas solo, ¿cierto? No quiero que te preocupes. Ya me preocupo, Jingu. Eso no se quita con una frase. Él bajó la mirada. Mi papá me llamó ayer. Ella se tensó. ¿Qué quería? Sabe que estoy aquí, que usé otro apellido, que me presenté como alguien más. Y quiere que me mude con él, a otra ciudad. Dice que puedo empezar de cero allá. Sin esta historia. Gia tragó saliva. ¿Quieres irte? No. Silencio. Pero no sé si quedarme sea justo para ti. Ella lo miró. Lo que no fue justo fue cargar con algo que tú no hiciste. Y aún así lo hiciste. Y yo lo vi. Jingu respiró profundo. Si me quedo, ¿podríamos? ¿Podríamos intentarlo de verdad? Ya lo estamos intentando. Solo que no nos habíamos dado cuenta. Ese viernes, en la biblioteca, imprimieron juntos las letras definitivas de la canción. Una copia para ellos, una para la sala de música y una más para la directora. ¿Por qué a ella? Porque si alguien más va a entrar a esta escuela con miedo a su apellido, quiero que haya una canción esperando en el tablón. El fin de semana, Gia fue con su madre al hospital donde ahora trabajaba limpiando habitaciones. Era la primera vez que ella la acompañaba. Mientras su madre pasaba de sala en sala, Gia se sentó en la cafetería. Sacó su libreta y escribió: Estoy bien, no feliz del todo, no completa, pero ya no rota. Y creo que eso es empezar. El lunes siguiente, cuando Jingu entró al salón, había una carta sobre su pupitre. La reconoció al instante. La letra era de Gia. Asterisco, no quiero ser la chica que se rompió por el pasado. Quiero ser la que eligió el futuro. Contigo. Gracias por esperarme mientras sanaba. Gracias por quedarte, incluso cuando yo no supe cómo hacerlo. Y si el mundo vuelve a rompernos, no tengo miedo, porque ahora sé que juntos sabemos volver a armarnos. Asterisco. Jingu la leyó 3 veces. Luego la dobló, la guardó en su mochila y caminó directo al lugar donde ella siempre iba en los recreos, la terraza. La encontró sentada, comiendo sola, con el viento moviéndole el cabello. Se sentó frente a ella. No dijo nada. Solo le ofreció un pedazo de su sándwich. Ella lo tomó y sonrió. A partir de entonces, nadie volvió a preguntarles por sus padres, porque ellos mismos se habían encargado de construir una historia que ya no dependía de eso. Una historia escrita con música, con cartas, con silencios compartidos. Una historia que no era perfecta, pero era profundamente suya. Una historia que estaba por terminar. El último trimestre del ciclo escolar trajo consigo la misma presión de siempre. Exámenes finales, formularios para becas, nervios por el futuro. Pero para Angia, todo se sentía distinto. Por primera vez, el peso no era una carga.
Era una señal de que estaba avanzando. Y eso, después de tanto dolor, era un milagro silencioso. A Jingu también lo veían distinto. Ya no lo observaban como al hijo de alguien. Lo escuchaban como alguien. Un chico que se había atrevido a decir la verdad cuando era más fácil callarla. Su canción seguía sonando en los pasillos. Incluso en otras clases, otros alumnos empezaron a escribir letras inspiradas en su historia. Había comenzado como una confesión, pero terminó siendo una invitación. Una tarde cualquiera, mientras Gia lo esperaba fuera del aula, vio algo que no esperaba. Un chico de primer año se acercó a Jingu con el rostro nervioso. ¿Tú escribiste lo que no pudieron quitarnos? Jingu asintió. Gracias, dijo el chico, sin más, y se fue. Jingu se quedó quieto unos segundos. Luego volteó hacia Gia. Creo que eso fue raro. No, dijo ella, sonriendo. Eso fue importante. En casa, la madre de Gia recibió una carta del banco. Se había aprobado una renegociación de la deuda. Era un pequeño paso, pero real. Ella miró a su hija. Tu padre no pudo hacerlo, pero tú sí. Gia bajó la vista. No lo hice sola. Un sábado por la mañana, Jingu la invitó a visitar el lago fuera de la ciudad. Tomaron el autobús juntos, con auriculares compartidos y una bolsa de galletas entre ambos. Al llegar, el viento era frío, pero el cielo estaba claro. Se sentaron frente al agua. Jingu sacó una hoja doblada. Quería darte esto desde hace semanas. Ella la tomó. Era una copia del formulario de beca para una universidad de música. ¿Vas a postularte? Quiere enseñar música. Ayudar a otros que sienten que no tienen voz. ¿Y qué pasa si no te aceptan? Tú me enseñaste que el rechazo no nos define. Solo nos redirige. Ella guardó silencio. Y luego le entregó una libreta. Yo también quiero escribir para otros. Historias, ensayos, canciones. Lo que sea que haga que alguien se sienta un poco menos solo. Él la miró con ternura. ¿Puedo leerte algo? Ella asintió. Él sacó una carta. La abrió. Asterisco, querida Gia. No sé cuánto tiempo duremos. No sé si el mundo nos vuelva a golpear. Pero sí sé que no me arrepiento de haberte conocido. Y si pudiera elegir, volvería a cruzarme contigo. Aunque no te quedaras. Aunque solo fuera por un momento. Pero ahora que te tengo, voy a intentar ser el tipo de persona que se quede. Incluso cuando sea difícil. Incluso cuando tú dudes. Porque no eres tu pasado, ni tus miedos. Eres lo que hiciste con ellos. Y eso es hermoso. Asterisco. Ella respiró profundo. Y lo abrazó. No con urgencia, sino con certeza. El último día de clases, el director subió al escenario del auditorio. Este año, más que excelencia académica, presenciamos coraje. Coraje para aceptar, para cambiar, para compartir. Luego, invitó a Gia Jingu a pasar a frente. El auditorio aplaudió. No por fama, sino por respeto. Jingu tomó el micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Agradezco a esta escuela por no castigarme por lo que otros hicieron, y a quienes me dieron una segunda oportunidad. Les prometo usarla bien. Gia habló después. Hay historias que no elegimos, pero si podemos elegir cómo terminarlas. Y esta, la nuestra, no termina con odio, termina con perdón. El silencio fue absoluto, y luego los aplausos, no por el discurso, sino por el proceso. En el último recreo, Gia y Jingu caminaron por los pasillos vacíos. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Preguntó él. En literatura. Yo fingía que no te veía. Tú fingías que no te importaba. Y ahora no quiero dejar de verte. Ni fingir nada. Se detuvieron, frente a la sala de música, donde todo comenzó. Él tomó su mano. ¿Y si escribimos una última canción aquí? ¿Sobre qué? Sobre dos personas que no sabían que podían amar, hasta que decidieron dejar de huir. Ella sonrió. Entonces será mi favorita. Años después, una canción titulada Lo que no pudieron quitarnos fue utilizada en una campaña nacional sobre salud mental en escuelas. El video mostraba imágenes de alumnos compartiendo historias personales, enfrentando miedos, hablando con libertad. La canción sonaba de fondo. Y al final, una frase.
No somos lo que sufrimos. Somos lo que decidimos construir con eso. Y en una pequeña sala de clases, en una nueva escuela secundaria, una alumna callada le preguntó a su profesor, ¿quién escribió esa canción? El profesor sonrió. Un par de estudiantes que aprendieron a perdonarse. Ella asintió, y esa tarde escribió su primera letra de canción, porque cuando alguien se atreve a contar su historia, abre el camino para que otros también se atrevan.